Iglesia, ¿cómo están? Levántate de donde estás, no te quedes sentado, es momento de adorar al Señor, de adorar su nombre, de exaltarlo, de venir acá para adorarlo, para darle gracias por cada una de las bendiciones que nos ha dado. Entonces levántate, iglesia, y vamos a adorar. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres rey, por siempre rey, sobre la casa. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Iglesia, vamos a cantar con todo nuestro corazón. Señor, exaltamos tu nombre, Señor, te adoramos, Señor. Venimos, Señor, ante ti, Señor, a rendirte, Señor, a decirte, Señor, que te amamos, Señor, y que solo, Señor, si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos absolutamente todo, Padre amado, Señor. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que vive, nunca más tendremos sed.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beberé, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Iglesia, ahí donde estás, cierra tus ojos. Solamente concéntrate en el Padre Celestial. Cierra tus ojos y olvídate de todo lo que está a tu alrededor. Derrama tu corazón. Cántale, adórale. Tu voz llama al azar de mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará.
Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh, mi Jesús, mi Dios. A tu nombre llamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansa en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hola, muy buen día, un buen domingo, un buen momento para todos. Me da muchísima alegría poder estar juntos otra vez, poder venir a la iglesia a grabar un mensaje para nuestra congregación de Casa sobre la Roca. Si estás en Sogamoso, si estás en Nopsa, si estás en Duitama,
Si estás en Corrales, en Firavitoba, en Isa, en Paipa, siéntete bienvenido. Siéntete bienvenida familia, porque eso es lo que somos, una familia en Dios, y eso no lo puede cambiar nadie. Después de un tiempo de alabanza hermoso que, aunque a veces sean las mismas canciones, sentimos que adoramos al Señor, quiero invitarte a que busques Juan capítulo 3, versículos 14 al 15. Y ten tu Biblia, ten tu esfero, ten tu cuaderno y tu corazón. Y vamos a compartir una prédica que le he puesto por título Los métodos infalibles del cielo. Y dice Juan 3, 14, 15 lo siguiente: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu plan perfecto. Gracias por tu poder y tu amor para con cada uno de nosotros. Que esta palabra llegue a cada corazón y que esta palabra, Señor, pueda ser exactamente lo que tú has determinado conforme a tu propósito y tu voluntad. Te amamos, te honramos, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile a los que tienes al lado, los métodos de Dios son infalibles. Como decían los antiguos, el Señor sabe cómo mata sus pulgas, y es verdad. Y este es el pasaje de la historia de Moisés en el desierto. Y una historia muy, muy importante, muy valiosa, que nunca se le puede olvidar ni a judíos, ni por supuesto tampoco a los cristianos, que siempre sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Cada una de las palabras que están ahí escritas son para nosotros. Y dice que Jesús debe ser levantado. En el desierto, el Señor proveyó un método, una medicina para personas que estaban a punto de morir, y que con solo mirar hacia una serpiente que levantó Moisés, quedaban sanos y quedaban salvos. Jesús aquí habla de él mismo, de su propia vida, y dice: así tengo que ser levantado yo, para que todos aquellos que estén a punto de morir puedan mirar hacia mí, y yo daré un diagnóstico y daré una medicina curativa para sus vidas. No voy a volver a predicar sobre el tema de la sanidad, porque el miércoles lo hice desde casa, pero sí quiero predicar acerca del dolor que se siente debido al pecado, porque acá lo que el Señor va a dar es para corregir un pecado que hay en el pueblo, como lo veremos más adelante. Y hay mucho dolor, y el dolor va creciendo, y hace tiempo existía una pasta para el dolor que se llamaba aspirina, y se decía pues que era como para todo se hizo aspirina. Pero ahora tenemos demasiadas opciones de todo tipo, y el dolor aún persiste. Hay momentos en los cuales hay dolores que no pueden calmarse con algún tipo de analgésico normal, y tiene que acudirse a una clínica del dolor. Pues bien, yo creo que el cielo sabe que los seres humanos necesitamos una clínica del dolor, y ha establecido el método infalible, porque ahora no decimos para eso se hizo aspirina, sino para eso se hizo hombre Dios. El dolor proviene del mal, del pecado, y para sus consecuencias el Señor elaboró un plan, hizo un diagnóstico, envió una medicina, y la medicina es su propio Hijo. Digan amén. Dígale al del lado, la medicina de Jesús. Tal vez el del lado sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu abuelo, tu abuela, tu sobrino, tu tío, no sé. Pero Jesucristo perdona los pecados, nos reconcilia con el Padre y nos da salvación. Pero al igual que en el ejemplo que estoy colocando de la aspirina, el ser humano busca sustitutos y busca una vida buena, una vida tranquila, una vida apacible, una vida sin sobresaltos, y
y por supuesto busca sustitutos, busca que no haya arrepentimiento, que no haya cruz, y vamos a mencionar algunas viejas maneras de reemplazar a Dios: la adivinación, la hechicería, la brujería, los sortilegios, los encantamientos, la lectura de manos, la lectura de cartas, y hay unas novedosas: las terapias de aromas, terapias de flores, terapias de cristales. En todo eso que se ha dado en llamar la nueva era, no está presente Dios por ninguna parte, no está Jesucristo, que es la medicina. Es más, se llega a pensar que el ser humano es Dios en sí mismo y como que tiene todas las facultades para poder solucionar las dificultades que esté pasando. Y eso lo vivió Pablo en Atenas. Cuando tú te asomas a Hechos capítulo 17, notas que allí para todo tenían un Dios, y llegó Pablo y les dice: oiga, aquí hay mucho conocimiento, pero hay muy poca relación con Dios. Había muchas filosofías, pero había ignorancia de las cosas de Dios, al grado de tener un pedestal vacío, y en ese pedestal había una inscripción: al Dios desconocido. Y Pablo les dice: a ese Dios que ustedes desconocen es al que yo les vengo hoy a presentar. Quiero predicarles sobre un Dios que ustedes no conocen. Y ahora, pasando de Juan, yendo a Hechos 17, vamos a ir al pasaje al cual se refiere el apóstol Juan. Números capítulo 21, versículos 4 al 9, y ahí anotaremos 4 puntos que son importantes para darnos cuenta los métodos infalibles de Dios. ¿Qué dice Números 21, 4 al 9? Tal vez tengas la escritura y lo puedas leer. Son 5 o 6 versículos muy importantes y valiosos para este tema. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta pésima comida. Pero el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Es una historia fascinante, interesantísima. Yo la he leído muchas veces y he compartido sobre este tema. Ha ministrado mucho mi corazón. Y quiero compartirte el primer punto. La impaciencia nos lleva a pecar. Este es un tiempo de mucha impaciencia. Queremos que las cosas ocurran, que todo cambie, que las cosas vuelvan a ser como antes. Y creo que lo que dice allí es importante. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Empezaron a hablar contra la autoridad cercana y contra la autoridad lejana. Empezaron a hablar contra la persona que conocían y contra el Dios que tal vez no conocían. Empezaron a hablar contra el líder que estaba ahí cerca de ellos y con el Dios que sentían tan lejos. Usted se impacienta y empieza a hablar mal de todos y de todo el mundo. Empieza a hablar mal del gobierno, empieza a hablar mal de los pastores, empieza a hablar mal de las iglesias, empieza a hablar mal de la economía, de todo tipo de cosas comienza a hablar. Pero cuando la gente empieza con este tipo de cosas, uno nota que dicen: ¿cuándo se irá a terminar esta pesadilla? ¿Cuándo van a abrir la iglesia? Y por ahí comienza un chorro de murmuración, y a ellos les pasó. Y yo quiero decirte, no permitas que la murmuración llegue a tu casa, por nada del mundo. Y no hables mal de la autoridad, no hables mal del presidente, no hables mal del gobierno, no hables mal de la OMS, no hables mal de las EPS, no hables mal de nada, ninguna S.
no hables mal, simplemente confía en que Dios tiene un método infalible. Y debido a la fatiga que ellos tenían y a la larga marcha rodeando las fronteras de los edomitas, que a propósito no les permitieron atravesar el país, que era la ruta más corta, se desanimaron y entraron en queja, en desprecio y retaron a Dios. ¿Para qué nos trajeron ustedes a Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, decían. Ya estamos cansados de esta pésima comida. Y quiero decirte que no era una pésima comida, era una comida preparada en el cielo. Era una comida que nosotros conocemos como maná, que sabemos que era algo muy, muy bien propio de un chef preparado con los mejores nutrientes para todos los que estaban pasando por un desierto. Y Dios sabe perfectamente cómo es un desierto. Pues cayeron en depresión espiritual, fastidiados por todo. ¿Y qué es esa depresión espiritual? Que nace de la impaciencia, de querer llegar, de que queremos tener ya, de no esperar el tiempo de Dios. La impaciencia no nos deja ver la presencia de Dios y no nos permite esperar el tiempo de la bendición. ¿Por qué no le dices a tu familia, esperemos el tiempo de Dios? Hay algo hermoso, algo grande, algo maravilloso y de mucha bendición en esperar eso que Dios tiene para nosotros. Yo me pregunto si habrá gente impaciente allá al otro lado de la pantalla. Y tengo que responderme que sí, hay mucha, mucha impaciencia. La depresión espiritual, el desconocimiento de Dios y la autoridad presente llevó al pueblo a murmurar. Y por su incredulidad hablaron contra Dios, contra su escogido, algo por demás que es muy riesgoso y muy peligroso. ¿Y qué es lo que dicen? Que están fastidiados de lo que ellos llaman una pésima comida. Y por eso dicen que no hay pan, que no hay agua. Muchas personas están diciendo no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada ni en nuestra nevera, ni en nuestra casa, estamos en las peores condiciones y no es tan cierto. Revisa un poco tu vida y revisa un poco lo que ha pasado y vas a notar que efectivamente Dios ha colocado muchas cosas, Dios ha mandado muchas cosas, Dios ha obrado de maneras muy particulares, porque hay personas que aunque tienen en abundancia para comer y para guardar y que se están alimentando de pan que Dios envía constantemente porque Él dice que nos da el pan diario, no se sienten satisfechos. Y entonces, ¿qué podría satisfacer a alguien que desprecia lo que Dios le da de manera directa? Porque Él es el que se encarga, porque Dios está dando lo mejor y como en ese tiempo lo estaba dando de gracia, es decir, no tenían que pagar absolutamente nada por aquello que Dios estaba mandando desde el cielo. Como dijo Terencio, uno de los padres de la iglesia, hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. Y eso aplica para los pastores. Nada de lo humano nos es ajeno. También nos enfermamos, también lloramos, también sufrimos, también pasamos, como Pablo lo decía en Filipenses 4, por escasez. Y eso aplica para todos los siervos de Dios. A un antiguo escritor se debe esta frase que voy a compartir, este párrafo. Las cosas materiales difieren de las espirituales en que las materiales hastían en la medida en que van satisfaciendo o satisfacen, y así quitan el apetito cuando nos llenan. Pero las espirituales satisfacen al llenar y generar más apetito para estar siempre satisfechos, pero nunca hastiados. No estaremos hastiados. Pues bien, lo que estamos acá compartiendo es que la impaciencia nos lleva a pecar y que cuando Dios nos está llevando por una prueba, porque dice Deuteronomio 8 que el Señor probó lo que ellos tenían en su corazón, si estás pasando por una prueba, debes tener paciencia, porque solo Dios sabe en qué momento se termina tu desierto. Solo Dios sabe cuándo va a decir hasta aquí llegas y cuántas lecciones espirituales, emocionales, físicas habrás podido aprender en ese trayecto. Segundo punto, las acciones humanas llevan a Dios a actuar. Es decir, son, como lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, capítulo 7, cuando aparece la historia de Noé, son las acciones humanas las que llevan a Dios a actuar. Previo a eso está la Torre de Babel. Y el Señor también actuó para
para confundir el lenguaje de ese grupo de personas que estaban decididas a construir una torre hasta llegar al cielo. El Señor mismo bajó y los confundió. Y en tiempos de Noé también existía una cantidad de acciones que hicieron mover a Dios a tomar determinaciones. En el versículo 6 del pasaje que estamos estudiando dice: por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. ¿Y por qué dice que por esa razón? Por causa de la queja, por causa de la murmuración, por causa de la insatisfacción humana y de la impaciencia que los llevó a actuar así. Y es inevitable el castigo. Normalmente, y aunque no lo parezca, el pecado es perdonado. Todo tipo de pecado sobre la tierra, el robo, la iniquidad, la corrupción, la mentira, el engaño, todo tipo de pecado tiene siempre un juicio de Dios. Y el juicio de Dios es justo debido a las murmuraciones. Dice el versículo 6 que fue el Señor quien mandó esas serpientes venenosas y eran una plaga mortal, eran feroces serpientes que con su mordedura producían una violenta y mortal inflamación. ¿Quieres imaginarte eso? Un desierto donde ellos están, muchos están muriendo, las serpientes venenosas vienen, están mordiéndolos, se inflaman por completo y no tienen ningún tipo de cura. Mucho dolor, probablemente producía fiebre, probablemente producía náuseas. Recuerdo que una vez a mí me picó solo una abejita por aquí en la cabeza y ya se me empezaron a dormir las manos, ya se me empezó a dormir las piernas, ya empezó a nublárseme la vista. Imagínate serpientes por cantidades que están mordiendo a aquellos que habían pecado. Usted peca y se siente desprotegido. Parece que hay como serpientes ahí que quieren como morderlo. En el Salmo 32, versículo 3 y 4, recuerdo muy bien que sucedió eso con el rey David. Y él escribió esto: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. ¿Cómo gemía él? ¿Cómo le dolía a él? ¿Cómo se entristecía él? ¿Cómo se apagaba él? Y dice allá: mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero muchas personas pueden decir: pero es que en el desierto normalmente hay serpientes. Déjame decirte que sí, y escorpiones también. Pero quiero decirte que hasta ese momento ninguna serpiente los había mordido. Las serpientes estaban a raya. Dios detiene las serpientes y Dios detiene los alacranes y los escorpiones para que no toquen tu vida antes de que empieces a murmurar y a criticar y a juzgar. Y como yo he sentido en este tiempo de pandemia que muchos le echan la culpa a Dios y oramos por eso y le decimos: Señor, perdona, porque el tema no es de Dios. Ahora en este momento, luego de lo que ha sucedido con ellos, se convirtió cada serpiente en parte de una plaga mortífera. ¿Por qué? Porque Dios ha actuado. Y Dios ha actuado. Y hemos dicho muchas veces desde el púlpito, lo hemos compartido, que el mundo entero está bajo juicio por el pecado, y veo que el pecado no para. Escucho noticias y es terrible cómo se reta a Dios, cómo se reta a Dios, cómo se imponen cosas inmorales a la sociedad, cómo se imponen cosas que son verdaderamente indeseables desde todo punto de vista, que van contra la moral y las buenas costumbres, como decían los antiguos. Entonces observa que efectivamente la impaciencia nos lleva a pecar, podríamos decir así, y en segundo lugar Dios tiene que actuar. Pero el tercer punto es que es mejor no echarle la culpa a nadie más, porque generalmente decimos: no, la culpa es del sistema, la culpa es del gobierno, la culpa es de las autoridades, la culpa es no sé de quién. Porque en el versículo 7 dice: el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti.
ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Y van a su autoridad a pedirle intercesión. Van a pedirle que ore por ellos. Y los israelitas confesaron su pecado. Dijeron, hemos pecado. Y no hubo ahí matices. Ellos simplemente aceptaron que eso era un pecado. Escuchando hace un par de semanas al pastor Darío hablando sobre el tema de la conciencia, mencionaba la conciencia encallecida. Personas que de tanto pecar ya no les duele, ya no sienten, no se cuestionan, porque ya la conciencia, que es la encargada de enviar mensajes de cambio, de que hay algo que no marcha bien, pues ya no siente porque es un callo. Pero es necesario reaccionar y ellos lo hicieron. Y lo que me encanta cuando leo este pasaje y cuando leo otros pasajes de personas que estuvieron en situaciones críticas en su relación con Dios, es que inmediatamente reconocieron y pidieron que Dios mismo hiciera un cambio para sus vidas. Porque lo peor ocurre cuando no nos da escozor el pecado, cuando ya no se reacciona ante sus estragos y sus nocivas efectos posteriores. Pero dice que ellos fueron conscientes. ¿Y a dónde fueron? Directamente a su líder, no al compañero del trabajo, no al psicólogo, no al terapista, no al vecino, no a nadie diferente que a su autoridad, a las personas que ostentan la autoridad. Y Dios usa definitivamente la aflicción para el retorno. ¿Por qué no dices conmigo? Dios usa la aflicción para el retorno. Porque si no hubiese eso, si no hubiese en algún momento como un compás de espera, una situación difícil que efectivamente nos tenga que afectar, probablemente no regresaríamos a Dios. Y ellos a este punto, como que en términos coloquiales, ya no daban más. Estaban absolutamente al borde, habían desbordado las condiciones humanas posibles y las causas del pecado estaban acabando con ellos. Su dolor y su aflicción contribuyeron para regresar a pedir clemencia a Dios. Hemos sentido tanto que es lo que se debe hacer en este tiempo. Decirle, Señor, pedimos que tengas clemencia, que tengas misericordia de nosotros. Y es que Dios usa la aflicción como un recurso para volver a Él. ¿Ves la historia del hijo pródigo o la parábola del hijo pródigo? Y es eso. Regresó en el momento en que tenía mayor aflicción, mayor necesidad, mayor dificultad, escasez y hambre. Y eso lo hizo regresar a su papá. Sin echar la culpa a otros, al gobierno o a las instituciones o a los bancos o a la inflación o a la pobreza o a la desigualdad económica, Agustín de Hipona hizo un buen aporte sobre este tema de no andar culpando a otros, sino de aceptar nuestra propia culpa, nuestro propio pecado. Y él escribió: se deleitaba mi soberbia en estar sin culpa, y cuando obraba mal prefería no confesar y echarle la culpa a no sé qué ser extraño que estaba en mí, pero el que verdaderamente pecaba era yo, y mi impiedad ponía división en mí. Algo se dividía, algo se partía en este hombre de Dios, y reconocía que no se trataba de echarle la culpa como en la famosa ilustración del niño que decía, no, fue el diablo, hasta que el papá decía, no, un momento, yo te voy a castigar porque si no, el diablo viene y nos va a hacer estragos, o Dios me va a castigar a mí. Porque muchas veces nos excusamos con eso. No mire a otros, mires en el espejo, y tal vez el mejor espejo que existe es la palabra de Dios. Hablábamos del hijo pródigo, y a mí me duele cuando leo esa historia en Lucas capítulo 15. Y es que ese hijo regresó a su papá cuando tenía hambre. No lo movió el amor hacia su papá, no lo movió el amor hacia su hermano, no lo movió el corazón tal vez para llegar donde su papá con un mensaje de arrepentimiento, sino fue el hambre porque definitivamente eso era lo que él tenía en ese momento, sus problemas de estómago.
Y es triste que un hijo vuelva a casa por hambre y no por amor. Así pasa con Dios. No regresamos a pedir perdón por amor, sino porque la estamos pasando mal, porque estamos enfermos, porque estamos en crisis, en bancarrota, sin empleo. Eso es una verdad. Esa es una verdad que en todo tiempo ocurre. Pero ellos buscan a Moisés y le dicen, ore por nosotros. Ore por nosotros, le dicen. Y algunas veces reconocemos la necesidad de la crisis porque tiene el poder para cambiarnos, para apreciar lo que antes despreciábamos. Ellos buscaban la intercesión de ese hombre que los estaba dirigiendo y contra el cual, por supuesto, habían pecado. Y la oración de este justo es efectiva porque demuestra, en primer lugar, que ha perdonado y en segundo lugar, que bendice a quienes lo han maldecido, como dice Romanos capítulo 12. Pablo dice, bendigan a los que lo maldigan. No maldigan ustedes simplemente bendigan. Moisés intercedió por el pueblo. Es necesario interceder. Es tan importante eso en este tiempo, por todo tipo de personas y por todo tipo de condiciones. Pero finalmente llegó al punto 4 y es el de los métodos de Dios son infalibles. Mira el versículo 8. Y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. ¿Tenía poder esa serpiente? Por supuesto que no. Simplemente era que miraran allá. Era un tema más de obediencia. Moisés ora, Dios hace un diagnóstico, manda una medicina y ¿sabes qué? Funciona. Dios no quita las serpientes, manda a hacer una serpiente y Moisés la hace de bronce. Todo el que miraba la serpiente de bronce quedaba totalmente curado. Era tan simple que muchos tal vez debieron despreciarlo. Hoy se desprecian muchas cosas que Dios está mandando. Entre otras, permítame, no es parte de la ciencia, sino parte de Dios que produce el conocimiento para que la ciencia pueda generar utilidades o elementos útiles a la sociedad. Y obviamente son las vacunas. Y alguien podría decir, no, yo no necesito eso. Tal vez muchos dudaron. Ellos habían pedido que les quitaran las serpientes. Pero es que Dios obra de maneras, siempre me parece a mí, tan asombrosas. Usted pide, Señor, quítame este jefe que es un tirano. Señor, quítame este jefe que es un dictador. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios permite que le den otro cargo a usted. O Dios permite que lo cambien de empresa o de sede. Pero su jefe sigue ahí. Las serpientes seguían ahí, pero se levantó una serpiente de bronce y todo el que miraba a esa serpiente quedaba curado de manera automática. ¿Sabes por qué? Dile a los que tienen al lado, Dios actúa del mejor modo. Dios actúa del mejor modo. Yo me pongo a mirar toda esta situación que estamos atravesando y no la puedo desconocer. Y pienso que Dios está haciendo su parte. Y que evidentemente también el enemigo hace su parte, pero todo lo que manda el enemigo Dios lo transforma y lo cambia para nuestro bien. Digan amén. Y nota esto, verdaderamente la serpiente de bronce no tenía ningún poder. El que había sido mordido por murmurar alzaba la vista, alzaba los ojos y de algún modo se ponía de acuerdo con lo que Dios había establecido. Había obediencia. Había acatamiento a eso que Dios había diagnosticado como malo allí entre el pueblo y también de aceptar la medicina que Dios estaba proveyendo. Porque es que los métodos de Dios son infalibles y pasa hoy. Todo el que mira a Jesús con fe queda curado. Y es lo que dijo el propio Señor en ese pasaje que estamos leyendo en Juan. El parecido es muy asombroso. Muchos dicen la vacuna. Nosotros decimos la cruz de Cristo. Pero aceptamos la vacuna. Seguimos siendo hombres de Dios, seguimos siendo cristianos y sabemos que es un tema de conciencia, pero tenemos que hacer nuestra parte porque los métodos de Dios son infalibles e incluyen, por supuesto, a la ciencia, a la economía, incluyen al gobierno, incluyen las decisiones que se toman por parte de las autoridades, porque como lo dice Romanos capítulo 13, no hay una autoridad que no haya sido dispuesta o colocada por Dios, y los que se oponen a esa autoridad se oponen directamente a Dios. Muchos rehusaban mirar la serpiente, pues se morían,
Hoy evaden el método de Dios, pasan mal, sufren, pero la medicina está ahí, ofrecida para todos, y se llama Jesús. Y Jesús fue levantado, como fue levantada la serpiente en el desierto, para que precisamente pudiéramos entender que Él es en sí mismo la medicina contra el pecado. Una fórmula bien extraña para el mundo. Un bebé en un pesebre, Dios con nosotros. Lo que curó fue hecho a imagen de lo que mordió. Es decir, Jesús fue hecho a semejanza de nosotros, en un estuche similar al de nosotros, en condición de pecador, aunque sin pecado. Era tan parecido Jesús a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Santiago, a todos era tan parecido que lo consideraron un pecador. Decían, no, si los otros pecan, este también va a pecar. Pero no era verdad. Sus detractores daban por seguro que era un pecador y además le gustaba juntarse con pecadores y por lo tanto vivía tal vez bajo la lupa de ellos en sospecha. La serpiente levantada y Cristo levantado en la cruz como un espectáculo al mundo entero sigue hoy haciendo parte de la predicación de la sana doctrina, y me asombra y le doy gracias a Dios porque ese evangelio, gracias a la tecnología, a la ciencia, a la conectividad, está llegando a todos los rincones de la tierra, de las naciones, y es la misma medicina. Es lo mismo que escribió el apóstol Juan en el capítulo 12, versículos 32 y 33. Dice que el Señor Jesús fue levantado para que todos sean atraídos a Él, hasta que todos lleguen a ser atraídos hacia Él. Porque mira esto, la serpiente de bronce, que contrarresta la acción mortífera de la serpiente venenosa, también es la figura de Cristo. Es la figura de Cristo y la tienes ahí. Tal vez tengas la Biblia en la mesita de noche. Es la figura de Cristo y la tienes ahí. Tal vez la tengas a la vuelta de una reunión virtual o de una predicación del pastor que menos te imagines, donde el Señor te está diciendo que el Señor Jesucristo se levantó triunfante sobre Satanás, que es la serpiente antigua, que fue aplastada por Cristo en la cruz. Y dice en Colosenses 2:15 que en su desfile triunfal los humilló en público mientras Él avanzaba hacia el cielo. Es impresionante, revisa Colosenses 2:15. Pero también debido a eso, y creo que es parte del mensaje de hoy, dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, sabía que tenía que ser levantado a una cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ellos miraban y por mirar vivían. Nosotros creemos y por creer viviremos si ponemos nuestros ojos en Jesús. Ellos, aunque fuera de lejos, desde cualquier punto del campamento, con lágrimas débiles o aún con el último suspiro en sus pulmones, como está pasando hoy en las UCIs, tal vez con solo mirar hacia arriba, con solo poner los ojos en Dios en medio de esa necesidad, esa medicina surtía efecto. Y pasa hoy, con el último suspiro, con el último respirar, con una fe débil, tal vez sin fuerzas, que pueda decir una persona, Jesús, ayúdame, te necesito, y mirarlo a Él. No hay de otra, no hay paliativos, no hay sustitutos, no importa cuántas cosas enseñen, no importa cuántas cosas muestren, no importa cuántas cosas te ofrezcan, lo cierto es que no hay sustitutos. Jesucristo fue levantado para que todo el que mire hacia Él, lo confiese con su boca, creyendo en su corazón, sea salvo. Y esta es una prédica, por supuesto, en ese sentido. Tal vez estés orando por familiares que no conocen a Jesús. Hoy es el día de compartirles esta palabra. Hoy es el día de entender lo que está allí escrito. En el libro de Pecados Respetables, a propósito, en ese libro de Pecados Respetables se habla de la historia de John Newton. Anota ese nombrecito porque es muy importante. Y él era un traficante de esclavos que traía de África hacia Europa.
Y era muy duro con ellos. Y cuentan en el libro todas las cosas que él hacía solo por lucrarse, por tener más y más dinero. Pero en la peor de las crisis y las circunstancias, en la peor de las mareas, en la peor de las tormentas del alma, un día conoció al Señor Jesucristo y terminó siendo pastor. Y cuenta cómo sufría por sus pecados pasados. Y llegó a decir esta frase que te comparto hoy: soy el pecador más grande, pero tengo el Salvador más grande. Anótamela a mí, anótala para ti, anótala para alguien por el cual estás orando. No importa si eres el pecador más grande, que no lo eres, pero sí tienes el Salvador más grande, que sí lo es, Jesús. Digan amén. Entonces nos perdonó, nos reconcilió, nos salvó, porque los métodos de Dios son infalibles y la forma como trata tu vida es infalible y las cosas que está haciendo contigo son infalibles y la manera en la cual te está enseñando es infalible y la manera en la cual la humanidad entera está soportando circunstancias duras y difíciles es el método de Dios que es infalible. Y entonces, contra todas las mordeduras de todas las serpientes, el propio Juan escribió en una de sus epístolas, ya no en un evangelio, sino en la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 9, lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y ora conmigo, y que lo que Dios te ha dicho, cuando nos comparte Juan al decir que como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tenía que ser levantado el Hijo del Hombre, es necesario para que creas, para que confieses y para que puedas recibir esa vida eterna que aparece allá en el capítulo 3 de Juan. Padre, yo lo creo con todo mi corazón y te doy gracias por esta oportunidad de compartir esta palabra, que creo que es una palabra viva, que es una palabra eficaz, que es una palabra donde tú nos llevas a darnos cuenta de nuestras propias acciones. Y Señor, perdónanos por la impaciencia. Y Señor, gracias porque estás tratando con nosotros, conmigo estás tratando constantemente en esa área, Señor. Y he aprendido tanto, Señor, he aprendido tanto a esperar. Y he aprendido tanto, Señor, a confiar en que tú, Señor, estás haciendo cosas nuevas, diferentes, hermosas en mí, en mi familia, Señor, y en toda una iglesia que te conoce y espera en ti. Y gracias porque tú actúas, Señor, y por supuesto anhelamos que actúes y que te muevas porque, Señor, como dijo tal vez el rey David, prefiero estar en las manos de un Dios vivo, de un Dios misericordioso, porque actúas con amor en toda la tierra, Señor. Pero no queremos echarle la culpa a nadie de lo que está pasando, Dios. Queremos, Señor, ser conscientes de que nosotros mismos somos parte de un problema mundial, de un problema, Señor, universal, de un problema, Señor, que sabemos, Dios, que trae consecuencias. Y es que nosotros mismos tenemos que confesar nuestro pecado, Señor, nuestras faltas, nuestras culpas, porque por supuesto en la palabra está todo escrito para que nosotros podamos comprender esa verdad y, Señor, llegar, Dios, a acercarnos a ti, que eres bueno y amplio en perdonar. Y, Señor, tu método parece extraño, parece raro, pero Dios, Señor, es el mejor método, es la mejor forma, Señor, como tú haces las cosas. Y yo te alabo y te doy gracias, Señor, porque de ese método tuyo, Señor, aprendemos todo el tiempo y confiamos, Señor, y creemos que Dios estás haciendo algo inmenso, transformando vidas, acercando hombres y mujeres que miren hacia arriba, porque a veces nos acostumbramos, Señor, a mirar solo hacia abajo, a conformarnos con lo que están viendo nuestros ojos, pero no caminamos por fe. Y, Señor, al poner los ojos hacia arriba, hacia el cielo, como dice tu palabra, de donde vendrá nuestro socorro, de donde viene nuestro auxilio, las cosas van a cambiar. Y te amamos y te honramos con todo nuestro corazón. Gracias por tu palabra hermosa, directa, precisa en este día.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero dar gracias a Dios por tu vida. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me das de llegar con un mensaje y sobre todo de ofrecerte, no sé si llamar una oportunidad o ofrecerte una opción, pero yo diría que la mejor opción, y es recibir a Jesús en tu corazón. Si confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Y en eso estamos completamente de acuerdo todos los que algún día hicimos una oración en momentos de una gran calamidad, de una gran crisis, de una gran situación de pandemia del pecado, aunque tuviese otros tipo de aristas y de matices, pero igual supremamente graves. Yo te quiero invitar a que pongas tu fe en Jesús y repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo levanto mis ojos y los pongo en ti, hacia la cruz donde tú moriste por mi pecado, y declaro que eres el Señor y que fuiste a esa cruz a morir porque no había otra forma en la cual yo fuese perdonado. Y por tu sangre preciosa hoy recibo el perdón y te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Y pido que ahora me cures y que me sanes y que me des la vida eterna que dice allá en Juan capítulo 3 que viniste a dar. La recibo ahora y viviré para agradecerte y honrarte como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo te doy la bienvenida, y la bienvenida por supuesto al cuerpo de Cristo, pero también a una iglesia. Somos Casa sobre la Roca y estamos esperándote. Ahí en la pantalla tienes la información necesaria para que te comuniques por favor con nosotros. Hay un grupo de nuevos que se llama Nicodemo, que te va a contactar y que te va a invitar a hacer un curso que se llama ADN, un curso donde vamos a asimilar divinas neuronas, donde vamos a tener una visión nueva y vamos a poner en acción esa visión, donde vamos a aprender algo para comprender y emprender un viaje diferente, donde Dios mismo se va a encargar de reprender muchas cosas que no eran buenas en nuestra vida y cambiarlas. Que el Señor te bendiga. Quiero que oremos por diezmos y ofrendas. Acompáñame, por favor. Señor, yo te doy gracias porque tú, Señor, eres fiel y no me cansaré de decirlo. Y quiero darte gracias por el diezmo de cada uno de tus hijos. Y quiero darte gracias por la economía y las finanzas sanas de tu iglesia y de cada una de las familias que se congregan, Señor, en nuestra iglesia Casa sobre la Roca. Y gracias, Dios, porque eres suficiente para nosotros, porque Dios tú multiplicas de manera sobrenatural y porque eres el dueño de la plata y del oro, pero tu palabra dice que Jesús se hizo pobre para enriquecernos. Y recibimos hoy, Señor, de tu bendición y de tu abundancia en el nombre de Jesús. Amén. A todos aquellos que cumplieron años, yo los quiero felicitar, enviarles un abrazo. Si he tenido la oportunidad de saludarlos a través de una llamada o si nos hemos visto en un tiempo de oración, pues ha sido magnífico decirles que Dios los ama, que Dios te ama y que cumples un año más de vida solo por su misericordia, por su amor. Nos alegra mucho que puedas celebrar hoy, partir una torta o que la hayas partido y que muchos te hayan felicitado, te hayan llamado, te hayan escrito. Quiero orar por ti. Padre, gracias por cada hijo, cada hija que llega a un año más de vida, un año más de misericordia, un año más de gracia. Alégralo, Señor. Siempre mi oración es que los levantes en amor, en gozo, Señor, en paz, en buenas noticias, con buenos trabajos, con buenas noticias, Señor, de terminar carreras, de emprender cosas grandes, papá. Gracias por aquellos hijos que están camino a un matrimonio, Señor. Bendícelos, Señor, y que solo se haga tu voluntad con ellos, en el nombre de Jesús. Y feliz aniversario también para aquellos que cumplen un año más en su relación
matrimonial. Que Dios los bendiga, que Dios tome el control de sus hogares, de sus hijos, de toda situación. Permíteme orar por ti. Si estás con tu esposa, tómate de la mano. Señor, gracias. Bendice cada pareja, Señor. Dios, haz tu voluntad con cada uno de tus hijos que ha dado un paso de ir al altar. Y a los que no lo han dado y están en unión libre, Señor, Padre, que puedan, Señor, decirte sí y hacer un pacto, Señor, contigo. El pacto que tú ofreces, Señor, para un matrimonio y, Señor del cielo, en el cual ofreces ser un cordón fuerte para cada uno de ellos, que de hecho somos débiles, Señor. Bendícelos y que sean muchos, muchos años más, Señor. Que lo que tú has unido no lo separe el hombre, papá. Que vean siempre, Señor, tu mano y tu sustento en todas las situaciones de su existencia, de su matrimonio y de su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendecimos. Damos gracias por sus vidas. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Y vamos a compartir la Santa Cena. Yo tengo acá la copa, tengo acá el pan. Espero que tú lo tengas y puedas acompañarme en este momento tan especial. Dice 1 Corintios a través del apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Señor Dios mío, yo me humillo delante de tu presencia y te doy gracias por tanto amor, por ese inmenso amor que tú has mostrado por toda la humanidad. Y gracias, Señor, porque en este pan sabemos que podemos recordar que tú fuiste traspasado, molido, abofeteado, escupido, que te colocaron una corona de espinas en la cabeza, que brotó sangre. Señor Dios mío, que sufriste por nosotros para ir a una cruz, pero que por tus llagas somos sanados, Señor. Y porque Dios, al tener esta copa en mi mano, Señor, sé que esto, que es una copa de vino, simboliza tu sangre preciosa, porque derramaste tu sangre para el perdón de todos los pecados. Y Señor, es en ese perdón, Dios, que nosotros nos basamos para predicar lo que hemos predicado hoy. Y Señor, haz que tu palabra fluya y produzca una cosecha abundante para cada una, Señor, de las familias que están orando por conversión de seres queridos, Dios. Que puedan poner los ojos en Jesús, porque para eso tú lo levantaste. Y sana a los enfermos, Señor, y da vida a los que están perdidos. Y te alabo, Dios, te alabo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, un abrazo, amada por el Señor y amado por nosotros. El Señor lo siga guardando, que lo siga cuidando. Seamos conscientes de la realidad que nos está rodeando y demos pasos de personas sabias, de personas que toman decisiones y que saben perfectamente que como cristianos debemos ser buenos ciudadanos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Participemos en los ministerios, en los tiempos de oración. Con la ayuda del Señor, el miércoles tendremos palabra. Que el Señor los cuide, que el Señor los guarde, que el Señor los mantenga siempre ahí en su mano, como lo ha prometido. Bendiciones.